No tengo ni idea. No sé si el pensar molesta, gusta, incomoda, no lo sé, pero hay muchos que defienden el pensamiento crítico, en fin, el reflexionar y darle vueltas a las cosas, que a lo mejor podemos encontrar alguna respuesta en esa intención. Y como queremos pensar, hoy, en nuestro programa, llamamos a una profesora que nos enseña muchas cosas interesantes, y hoy un alumno no ha querido venir a clase, pues después le pasaremos los apuntes y le damos la bienvenida a Sonia Díaz. Bienvenida. Muchas gracias, Ale. Buenos días. Nuestra profesora de filosofía y que siempre nos llama mucho la atención porque sus reflexiones son muy interesantes. ¿Qué tal va el curso? Bien, me estoy preocupando. El alumno nunca viene y ya le voy a poner en falta, ¿no? Le vamos a poner falta, ¿no? Ya directamente, antes de venir. Sí. Sonia, el curso que estás haciendo ahora este trimestre, ¿cómo ha ido con los chicos? Muy bien, estoy muy contenta con los resultados, tanto por parte de ellos como yo creo que también sobre los míos. Muy contenta. Estamos terminando de una forma muy alegre, nunca mejor dicho, ¿no? Si vamos a hablar un poquito de la felicidad, pues estamos más cercanos a esa felicidad. Claro, yo quería entrar, queríamos hablar de la felicidad, pero claro, es que hay tantos términos que usamos con asiduidad y que son parte de nuestro lenguaje, ¿no? La felicidad, la libertad, la lealtad, en fin, tantas definiciones que hay o palabras que significan algo sin saber con exactitud qué quieren decir. Cuando preguntamos qué es la felicidad, ¿qué podemos decir de eso? Pues difícil respuesta. Pues como tú bien estás diciendo, en la historia de la filosofía se ha redefinido el término multitud de veces. Creo que cada vez que cambiamos de época, de paradigma, no sé, es complicado definir la felicidad. Porque los distintos, digamos, no sé, filósofos la ven de formas diferentes. Sí, las circunstancias al final terminan moldeando los pensamientos. La cultura la cultura es una estructura y nosotros caemos dentro de esa estructura y por supuesto pues nuestra definición de felicidad va a ser muy compleja y sobre todo muy distinta a lo que otros pensaban en otros momentos de la historia, ¿no? La felicidad está de mano con las cuestiones que percibimos. Sí, nosotros no podemos entendernos como seres aislados y estamos dentro de una circunstancia, un sistema y por supuesto que cada uno tiene la suya, pero tenemos un punto en común que es la propia cultura, en la época en la que nos movemos y todas las circunstancias en las que estamos inmersos nos va a moldear a nosotros mismos, evidentemente. A pesar de que tengamos nuestro mundo, ¿no?, microcosmos, particular, pero todos convivimos y compartimos algo más amplio, que es el macrocosmos. Y las circunstancias, pues un poco este efecto, ¿no?, que se habla mucho, el efecto mariposa, ¿no?, que algo que late en la otra punta del mundo al final nos termina también a nosotros afectando, efectivamente. Hace tiempo atrás, y a lo mejor tú eres joven todavía, más joven que nosotros los que estamos por aquí, pero que antes decían la felicidad es salud, dinero y amor. Y sin embargo, Aristóteles decía que la felicidad podía ser salud, dinero y ser no muy feo. Pues sí, podríamos entenderlo así. Decía así él, ¿no? Bueno, Aristóteles... Más o menos. Sí. Aristóteles decía que tenemos como un daimon, ¿no? Él hablaba de un concepto, la eudamonía, que prácticamente viene a decir que tenemos como un daimon, es un aliento interior que nos guía, ¿no?, hacia la felicidad. Es como el GPS, ¿no?, de los móviles o de los coches. Y todo va encaminado, pues, a satisfacer nuestra forma de ser, que no es otra que la de un ser racional. Y entonces todo lo que nos lleve a esa correcta forma de ser nos va a acercar un poquito más a esa felicidad, pero la felicidad no es algo que tengamos ahora, es algo que llegamos poquito a poco a lo largo de la vida. Pero no es un objetivo. ¿Es un objetivo? ¿O no? Sí. ¿Es un objetivo? Sí, es un objetivo, pero no un objetivo que esté cercano a nosotros, ¿no? Vamos a entenderlo como que es algo que está alejado y que cada paso que demos correcto pues nos vaya acercando un poquito más. Cuando hablamos un paso correcto, ¿a qué te refieres? Pues hacer lo que debemos hacer como seres humanos racionales, ¿no? Ser virtuosos. Ser virtuoso es practicar la arete,
ser de la mejor forma que podemos hacer. Aristóteles hablaba también, al igual que Platón, de una serie de virtudes que son esenciales. Entre ellas tenemos la moderación, la sabiduría, la justicia. Y entonces él nos propone como actuar en cada una de las ocasiones que nos pone por delante la vida de una forma sabia y eligiendo siempre el término medio, ¿no? Es decir, nos aparta de los excesos, pero también nos aparta de los defectos. Dicho de otra manera, o sea, no podemos ni comer mucho ni comer poco, sino mantenernos en el punto medio. Ahora en esta fecha, pues fíjate lo bien que viene ese consejo. Eso, sí, sobre todo estos días. Es que también, claro, no tener ni una falta ni tener un exceso, ¿no? Es decir, buscar ese punto medio, ¿no? Sí, sí. Pero en todo caso, cuando alguien se plantea la felicidad, un enfermo no se plantea la felicidad si estuviera sano. Un pobre, si tuviera dinero, ¿no? Sí, bueno, la primera te la puedo comprar, la segunda, no sé. El dinero muchas veces, ¿para qué nos sirve, no? Hombre, el dinero es necesario, pero no debemos de querer un exceso de dinero. O sea, el dinero muchas veces, si tenemos demasiado, nos va a apartar de esa felicidad. En cuanto a la salud, pues gozar de buena salud es imprescindible porque si no se nos agota la vida, ¿no? Y además que Aristóteles pensaba que después de la vida, pues no hay nada, o sea, no existe nada. Con la muerte también llega la muerte del alma, dice Aristóteles, una cosa que también diferencia de Platón, de su maestro. Y decía que cuando vamos al hoyo es comida para gusanos, decía, ¿no? Sí. Exactamente, entonces ya se agota, ¿no? Ya el alma no tiene cabida en ningún cuerpo, por lo tanto también muere. Pero en ese aspecto, digamos, de la virtuosidad, si alguien tiene mucho dinero, supongamos tenga alguien mucha pasta, pues ¿cuál sería su virtud? ¿El ser generoso? Ser generoso, por ejemplo, sí. Poder ayudar a otros que carezcan de esa forma de ser en la vida, o sea, de no tener lo necesario como para vivir, ¿no? Ahí quizás deberíamos de acercarnos un poco más a los epicúreos o a los estoicos, porque el dinero, si nos da un placer excesivo, nos puede también apartar de la felicidad, ¿no? Entonces, no es que no es que tiremos el dinero por la ventana, ni muchísimo menos, pero es verdad que le podemos encontrar hoy en día un uso más placentero cuando le ayudamos a otras personas, ¿no? A satisfacer esas necesidades básicas que son imprescindibles para Pero vivir. cuando tú dices que el que tenga dinero, según su acción, su actitud, le puede apartar de la felicidad. Entonces, ahí pregunto entonces, ¿dónde está esa felicidad? En ese señor, en ese caso, en ese ejemplo. Es que estamos confundiendo el dinero con el bien. Entonces, si confundimos el dinero con el bien, es que el dinero no es nuestro fin último. Nuestro fin último es estar en equilibrio, en armonía con nuestra propia naturaleza, y el dinero nos puede hacer encaminarnos hacia otros... O sea, el dinero sirve para conseguir cosas y las cosas son materiales. Y no podemos confundir las cosas materiales con la felicidad. Sería absurdo. No por tener o dejar de tener algo somos más infelices. Oye, le enviaremos este podcast a Air Max, ¿no? Pues podríamos. a ver qué opina. Yo creo que nos cierra y todo. O sea, pero que es verdad, es que muchas veces cuando deseamos algo que sea material y no lo conseguimos, es que decimos que nos podemos entristecer, claro, y hay gente que cae en una ansiedad, una depresión absoluta, pero es que es un malentendido sobre la felicidad. Pero si entramos en Aristóteles y cuando hay una carencia, hay una necesidad, entonces no estamos en ese punto medio, sino que hay algo que carecemos y nos produce pues un desequilibrio, ¿no? Exactamente, pero hay que buscarlo, ¿no? La felicidad en Aristóteles no es algo que nos venga o sea, no es algo que nos venga rápidamente, sino que lo debemos de construir los seres humanos. Ya decía antes, Aristóteles es el arquitecto para mí de la felicidad, y lo que nos está diciendo es que tenemos que tomar elecciones, tenemos que decidir conforme a nuestra propia razón y siempre buscar las mejores elecciones para poder salir de eso que me acabas de decir que hemos llamado carencia. ¿Qué puedo yo hacer para dejar de salir de este estado, ¿no? De
apatía y de este estado que me está provocando esa infelicidad por carecer de algo. Hay cosas evidentemente que no puedo controlar. Si me viene una enfermedad o sea, la suerte y el destino es algo que nosotros no podemos controlar 100%. Es algo sobrevenido, ¿no? Sobrevenido, exactamente. Entonces, dentro de esas posibilidades, ¿qué podemos hacer, no? Y solamente aspirar a eso. No podemos hacer mucho más. Paradigma Radio 90.2 FM. Y cuando Aristóteles plantea algunas cosas que me llaman la atención, cuando alguien busca el prestigio, cuando sus acciones quieren que sean reconocidas. La fama, ¿no? Sí, por Hoy ejemplo, en día la fama, el honor. El honor, por ejemplo. El honor. Sí, sí. Sí, pues también nos puede apartar. Moverse con esas intenciones casi siempre trae una respuesta, unos resultados de la vida desagradables. Además que o sea, que nos aplaudan no pueden ser en ningún momento la recompensa que nosotros vamos a ir buscando, ¿no? Por nuestras acciones. Tenemos que ir buscando el bien y si es el bien común, pues muchísimo mejor. Buscar aplausos al final, si nuestra felicidad depende de esos aplausos, ¿qué puede ocurrir en el momento que no los recibamos? Ahí nos hemos equivocado, ¿no? Nos hemos equivocado totalmente. Nuestra felicidad no puede depender de los otros y mucho menos del reconocimiento de otros. Y cualquier acción que vaya encaminada a esa arrogancia, a esa forma de estar en el mundo totalmente egoísta, el ego, que tanto se escucha en estos días, nos va a apartar tremendamente de la felicidad, aunque haya un momento en el que sí tengamos fama, sí tengamos honores y creamos que estamos en la cúspide, ¿no? Y en el pináculo. En el pináculo, pero realmente no, es mera apariencia y cuando nos demos cuenta, cuando despertemos, el golpe del pináculo va a ser grande. Oye, y también cuando estábamos en una situación y hemos visto, es como he escuchado esto hoy mismo, el resultado de unas elecciones de un país lejano, donde definían que la clase alta trata de impedir que la clase media le alcance o tenga esas mismas prerrogativas. Uh-huh. Y la clase media también tiene su inquietud de que la clase no media quiera llegar hasta ese punto de la clase media. Entonces como que hay impedimentos y hay a veces unos conflictos de conceptos, de ideas, y eso molesta a la felicidad. Claro. Sí, claro que molesta. Cada uno tiene su propia concepción, ¿no?, de felicidad y cada uno defiende lo suyo. Yo me acaba de recordar un poco a Marx. Vamos a pegar un salto tremendo, ¿no?, en la historia, pero es un momento para reflexionar y de verdad es que las clases sociales son necesarias para que la historia evolucione, pero a la vez, si se acaban las clases sociales, la historia dejaría de evolucionar, ¿no? Es algo contradictorio que yo siempre me lo he planteado como principiante de filosofía prácticamente, porque me parece que es una contradicción. Al final, si las clases sociales mueven la historia y al final el objetivo de Marx justamente es que haya una clase dominante, que en este caso sería la clase trabajadora, se acabaría la historia, porque la competición algunas veces también hace falta para la evolución. El problema es que no sabemos hacia dónde estamos evolucionando. Y respecto a lo que me vienes comentando, es que la felicidad, si tenemos una felicidad individual, en este caso atendida por cada una de las clases sociales, al final nos volvemos seres completamente individuales, egocéntricos y lo que decíamos antes, algo arrogante, cuando el significado de la felicidad debería ser algo compartido, en común, ¿no? Quizás esa es la solución que podríamos dar. Yo supongo que la felicidad va a ser cuando el equipo de fútbol gana, ¿no? La felicidad de los 20.000, 40.000 espectadores. Pues una Son forma felices. De distraer, ¿no? Claro. El otro día leía una noticia, una noticia impactante que dice que hay mucha gente que le da ataques cardíacos mientras ve el fútbol. No sé, a mí me daría más un ataque cardíaco cuando vea ciertos partidos políticos en el poder, que ahí es donde se empiezan a mover las cartas. Eso duele. Sí, y eso va a doler, sí. Exactamente. Oye, ¿y qué papel juega dentro de ese concepto de felicidad que planteaba Aristóteles la intelectualidad? Toda. Sí, intelectualidad, pero en el sentido natural, ¿eh?
porque no podemos hablar de meritocracia ni muchísimo menos, porque ahí ya estaríamos hablando otra vez de clases sociales, porque no todo el mundo el que tiene mérito quiere decir que sea un lumbrera. Muchas veces el mérito se paga a través de matrículas, ¿no? En ciertas universidades y demás. Pero el ser inteligente quiere decir cosechar y cuidar eso que nos distingue como seres humanos, que es la razón. Entonces, para Aristóteles había algo muy básico, que es tenemos que moldear nuestra propia razón, porque al final las decisiones van a moldear el hábito, y el hábito va a moldear el carácter, ¿no? Y el carácter al final termina recayendo nuevamente sobre el pensamiento. En Aristóteles, si no hay esa intención por parte del sujeto de hacerse más sabio cada día y de tomar mejores decisiones, al final nos estamos apartando de eso que hemos llamado felicidad. En definitivas cuentas, hay que poner en práctica las decisiones y crear un hábito, un carácter bueno, ¿no? Claro, eso de... Creo que insistía en eso Aristóteles, en cómo podemos forjar ese hábito y cómo gestionamos ese hábito para el control de cualquier reacción impulsiva, ¿no? Exactamente. No nos costaría trabajo. Al final, si estamos durante un tiempo haciendo el esfuerzo, pues sí es cierto que durante una temporada pues vamos a tener que poner toda la voluntad del mundo en eso que queremos cambiar de nosotros mismos. Pero al final ese hábito se va a volver cosa nuestra, o sea, la vamos a adquirir como algo natural dentro de nuestro propio carácter y nos va a costar menos trabajo tomar esas decisiones que nos van a encaminar hacia esa felicidad. Nos va a ser más fácil, es cuestión de empezar. Fíjate, hemos estado charlando este ratito de la felicidad y yo aún no sé cómo definirla, fíjate. No sé cómo definirla, no sé cómo decir la felicidad es esto, ¿no? No sé si es una acción de actitud, de ser feliz en cada momento, en cada instante, en cada hecho que, por pequeño o sencillo que sea, me produce una sensación, ese puntito de arriba, ¿no?, que hablábamos antes de la cúspide, ¿no? Es decir, encontrarme con alguien que hace tiempo no veo y nos abrazamos, es un momento de ser feliz porque encuentro una persona que aprecio mucho y que no hemos vuelto a encontrar, por ejemplo. Sí, pero yo lo veo más como una emoción, ¿no?, momentánea. La felicidad es algo más duradero y además que creo que no es definible. Yo siempre me hago esta pregunta. Si yo ahora mismo muriera, ¿podría decir que he sido feliz? Si la respuesta es sí, he alcanzado la cúspide. Si la respuesta es no, algo he hecho mal. Y según estas teorías filosóficas, ¿cómo puedo darme cuenta de lo que estoy viviendo en ese instante es sentirse feliz y no sabes qué es? Bueno, en ese instante es una emoción, estás de una forma agradable en el mundo, estás bien, pues simplemente eso, ¿no? Y luego ya seguir caminando, sumando. No es que sea una suma acumulativa de momentos lo que nos lleva a la felicidad, pero sí es un paso más hacia la felicidad. Tú imagínate ver un atardecer aquí en Córdoba, ver un atardecer. Mucha gente ve el atardecer, mira, un atardecer. Y hay quienes se quedan extasiados mirando el atardecer, lo que significa o las sensaciones que le produce, y de alguna manera está sintiendo un cierto grado de una situación hermosa, por decirlo. No sé cómo llamarlo, pero que te satisface muchísimo. Se sentarían contigo a ver ese atardecer los epicúreos. Epicúreos, ¿no? Sí, estás en un momento de ataraxia. Ok. Es un momento de paz, de tranquilidad, de no perturbación del ánimo, del alma, y entonces en ese momento sí eres feliz. Eso dirían los epicúreos. Wow, estoy de acuerdo con ellos. Sí. Sí. Además, ellos nos proponen eso, disfrutar de los placeres que son necesarios y naturales y huir de todos aquellos que no sean ni necesarios ni naturales. Oye, cuando tienes mucha sed en verano y te encuentras con una macetita de cerveza, ese momento es la hostia, ¿no? Sí, o de agua, aquí. Agua, no. De forma responsable. Sí, por eso, que yo trabajo con menores. No, sí, claro que sí. Satisface eso, los placeres necesarios, los que son naturales. Claro. Fíjate, para Epicúreo seguramente la cerveza sería un placer, sería natural porque está satisfaciendo, ¿no?, tu sed, pero no es necesario. Con un vasito de agua también
sobrevive. Que Epicurio no sabía que iba en cerveza. Claro. Por favor. Todavía no No. estaba en el hecho. Sí. En todo caso, es un concepto que tiene que ser muy personal. Supongo que para lo que a mí me puede producir estar en un momento feliz o sentir una felicidad, no es lo mismo que a lo mejor para ti, ¿no? Ese es un dilema que siempre sale, sobre todo cuando estamos en clase, sale este dilema entre los alumnos. Y yo si estoy dando la filosofía griega, le tengo que decir que no. Vaya. Claro, la felicidad para los griegos está definida. Pero si ya vamos caminando a lo largo de la historia, pues lo mismo sí llevan algo de razón. Definámoslo otra vez, porque nos va acabando el tiempo para que los oyentes sepan que según la época antigua, en este caso el griego, definía la felicidad. ¿De qué manera? Sí, pues mira, Aristóteles te diría que hay que buscar la grandeza del ser humano practicando su virtud, ¿vale? Su arete, y siendo complaciente con la vida en general. Por ejemplo, Epicuro nos va a decir que la felicidad está en la serenidad del ánimo. Y por último, por ejemplo, para los estoicos nos va a decir que tenemos que tener una fortaleza interior, ¿no? Y que controlemos solamente aquello que depende de nosotros, los pensamientos, las emociones y poco más. Lo demás no es cosa nuestra. Amigos oyentes, ahí tiene donde escoger cualquiera de los 3 planteamientos que hace Sonia para saber si usted está en ese punto de felicidad o no. Y sobre todo, recordar que Aristóteles decía que hay 3 cosas muy importantes. Es tener salud, tener dinero y, por favor, no ser muy feo. Efectivamente. Sonia Díaz, muchas gracias por estar esta mañana. A vosotros, siempre. Y seguiremos hablando de filosofía. Muy bien. Pues muchas muchas gracias. gracias.